Brujim Abim a todos y ya comenzamos nuestra clase de el Perek Helek. La semana pasada vimos que el Perek Helek es la introducción de Rambam al capítulo 10 de la Mishnah de Sanedrín. Para ser más exactos, es la introducción solamente a la primer Mishnah. En ese texto, entre otras cosas, se enuncian los 13 principios de fe. Aquí está el texto que es la base. Todo Israel tiene parte en la vida del mundo por venir. Y es la Helek lo lama va. Y vimos quiénes son los que no tienen lugar. Vimos la opinión de Rabbi Akiva y de Abba Shaul. No es la intención estudiar la Mishnah, sino es estudiar lo que dice Rambam. La semana pasada, la Morá Ruti nos hizo una pregunta que contestamos rápidamente, pero a mí me gustaría retomar esa pregunta conjuntamente con toda la introducción. Recuerden que estamos recién haciendo una introducción a la introducción. Ojalá que prontamente podamos ver los textos. La semana próxima no vamos a tener clase, vamos a retomar la siguiente. La Morá Ruti nos preguntaba acerca de algo así como qué pasaba si uno no creía en todos estos principios. Está enmarcado en la pregunta más profunda: ¿por qué fue Rambam el que escribió estos principios y no antes? Hay varias respuestas que son sumamente interesantes. ¿Por qué fue ese momento? Tiene que ver muchas veces con cuando vivimos momentos de disminución del contenido de la identidad judía, es necesario marcar los límites. Es interesante también entender este texto, como lo vamos a entender un poquito más adelante, como discusión con otras ideas que estaban circulando alrededor del pueblo judío o dentro del pueblo judío. Una de ellas es el pensamiento caraíta, del cual Rambam va a oponerse. También hay algunos de estos principios que discuten con el cristianismo, otros con el islam, y tratan de marcar una línea para reforzar la identidad judía. La pregunta más difícil es qué pasa con aquellos que no creen en estos 13 principios o creen parcialmente en estos 13 principios. Y la opinión de los diferentes pensadores es bastante diversa. Para el Rav Cherki no es lo que él cree, es lo que de acuerdo a él dice Rambam. Quien no cree en estos 13 principios está en una situación externa o de vulnerabilidad con respecto a los principios y al pueblo judío, mientras que Siskin y Kellner, que son dos autores contemporáneos, el Rav Cherki es un rabino que enseña en una yeshiva, fue alumno de Manitú, alumno del hijo de el Rav Kook, o sea, viene de una formación más tradicional, si bien tiene conocimientos de filosofía como herramienta para transmitir la Torá a las generaciones contemporáneas. Ese sería el encuadre que él utiliza. Tanto Siskin como Kellner, inclusive en su libro, que en los slides de ahora está presente, voy a ir hacia atrás, así vemos el libro de Kellner, ahí está. En su segunda edición, Menachem Kellner pregunta si un judío tiene que creer en algo determinado y él sostiene inclusive, trata de mostrar cómo Rambam, es una teoría de él, no acepta los 13 principios, sino que cree que son educativos. O sea, él necesita establecer estos 13 principios porque el pueblo de Israel está en una situación de vulnerabilidad. Esto tiene que ver con una teoría sumamente interesante, que no es una teoría solamente judía, que cuando la escuché por primera vez la adopté como reflexión, que después de cada gran crisis en la humanidad y en el pueblo judío, surgió una literatura para recomponer el estado anterior. Por ejemplo, la Mishnah es la literatura que surgió después de la destrucción del Templo de Jerusalén. Inclusive, si ustedes estudian la Mishnah, en la primera Mishnah de Masejet Brajot, empieza diciendo
Me matai Corim Shema Bearabim, ¿desde cuándo se dice el Shema por la noche? Y se responde desde que los Kohanim entran a comer la Trumá. Un libro escrito en el siglo II, muchos decenios después de la destrucción del templo de Jerusalén, sigue rescatando lo que se hacía en el templo de Jerusalén. O sea, la teoría dice que una literatura lo que viene a hacer es volver a darle forma al caos que produce una crisis profunda en la humanidad. Algunos dicen también que eso es lo que ocurrió con la literatura de Homero y con otras literaturas. Deberíamos pensar cuál es la literatura que da cuenta de la destrucción de gran parte del pueblo judío en la Shoah. Por ejemplo, lo que sostienen muchos es que la revitalización de la Cábala la produjo la generación que fue expulsada de España después de 1492. Recuerden, por ejemplo, Yosef Caro tenía 4 años cuando nació y fue expulsado de España. Primero fue a Portugal, después fue a Estambul y a Salónica, si no me equivoco, y después terminó en Tzfat. Y él es el que escribe el Shulchan Aruch, también una literatura vasta que permite reconstruir un mundo que de alguna manera estaba perdido. Entonces, estos dos autores, Siskin y Kellner, uno haciendo más énfasis en lo intelectual, en la necesidad de tener una herramienta para educar a las masas, mientras que otro también dice que, bueno, que Rambam necesitó escribir estos principios para poner límite y para poner un marco, pero él no creía profundamente en ellos. También hay un aspecto que es complejo de elaborar, pero me gustaría que me sigan en esto. Hay un proceso de cristianización del judaísmo, un proceso de transformar al judaísmo en una religión. Muy bien decía Ruti la semana pasada, y lo vimos en muchos autores, inclusive en Rambam, el judaísmo es más que una religión. A mí me gusta decirlo en términos históricos. Empezó antes que las religiones existan como religiones. O sea, esto quiere decir que el judaísmo empieza en una época de la humanidad en donde pueblo, nación, fe están entremezcladas y después se formula algo como una religión con principios, con ceremonias, con rituales, con leyes, etc. Recuerden que una de las intenciones del reformismo inicial, lo que se llama el reformismo clásico, es volver a hacer o intentar hacer del judaísmo una religión. Recuerden que los primeros reformistas decían, yo soy, pertenezco a la fe mosaica o a la iglesia judía de fe mosaica, una forma extraña de reconstruir una identidad, pero tenía que ver con la Revolución Francesa, con la adquisición de los derechos queridos o impuestos hacia los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un proceso de formulación del judaísmo como religión, que es un principio que continúa hasta ahora. Y nosotros sostenemos en una forma más amplia, a mí me gusta seguir la idea de Kaplan, que el judaísmo es una civilización y es un conglomerado de muchas más cosas, donde sí hay un aspecto religioso, por eso él dice es una civilización religiosa. El tema religión es sumamente importante, es lo que da coherencia, construye los valores, etcétera, pero no es exclusivamente un credo. Y en ese sentido hay una idea que no me acuerdo si es de Manitú o del Rav Kook, que le escuché del Rav Sherky, que es que cuando el judío volvió a Israel, debía de alguna manera independizarse o liberarse de la cultura del entorno en la que venía. Y eso quiere decir, el judío que venía de Europa tenía que liberarse de la cristianización del judaísmo y el judío que venía del mundo islam liberarse de la islamización del judaísmo. Es una visión sumamente interesante porque lo que trata de decir es que el judaísmo de esa manera debía volver a su esencia. Cuando se pregunta uno acerca de
¿Qué enseñan los 13 principios de fe? Cada uno de los pensadores trata de llevarnos hacia otro lugar. Por ejemplo, el Rav Sherky hace una larga lista que dice, primero y principal nos enseña acerca de la naturaleza de Dios y su existencia, por eso en la primera parte va a hablar de que Dios es eterno, que no tiene cuerpo, etc. Ya los vamos a ir desgranando uno a uno. Para él, básicamente, todos los principios son el acceso al Olam Abba. Vamos a hablar de qué es el Olam Abba, pero como en verdad el Olam Abba para él es básicamente un mundo de perfección espiritual. Y como no todos tienen ni la capacidad, ni el conocimiento, ni el tiempo para dedicar su vida a la contemplación, obviamente vamos a ver por qué eso ocurre, se necesitan principios sencillos, fáciles casi de memorizar para poder acceder a ese Olam Abba. Por lo tanto, los 13 principios de fe serían algo así como una pedagogía, como una herramienta de educación, donde se habla, entre otras cosas, de Dios, de la Torá, de Moshe, de su categoría de profeta, de la era mesiánica, y también Shar Baonesh, como vimos antes, y por último, Tejiat Ameitim. Siskin, que es un autor contemporáneo, si no me equivoco, de la Universidad de Chicago, tiene muchos libros sobre filosofía judía sumamente interesantes. Él, si bien dice que este texto es un texto, fíjense qué palabra utiliza, no utiliza la palabra para las masas, porque a veces decir que es para las masas parecería decir algo peyorativo. Él dice que es para principiantes. La diferencia entre masa y principiante es sumamente importante. La masa parecería ser que siempre se queda en ese nivel, mientras que los principiantes pueden ir avanzando. Entonces él dice que para conocer profundamente los 13 principios de fe, uno debería profundizar en ellos, estudiar, entender cuáles son los argumentos filosóficos que están detrás de ellos. Recuerden que seguramente alguien, los que nos está viendo, cuando hizo Bat Mitzvah, cuando las mujeres hacían un Bat Mitzvah colectivo, y no estoy viendo los rostros de los que nos están acompañando, pero si alguien lo hizo así, aunque sea, le pido que ponga el icono de levantar la mano. En muchas sinagogas, las niñas hacían un Bat Mitzvah colectivo y lo que hacían era, por ejemplo, un domingo a la mañana, leer algunas cosas. Una de las cosas que se leía o se cantaba era los 13 Ikarim, los 13 principios de fe, con, ahí veo que la Mora Ruti dice que ella lo hizo de esa manera. Los 13 principios de fe que empiezan diciendo, anima a mí bemunash lema. Recuerden la canción que cantamos en las fiestas, que es con la música muy movida, que es anima a mí. Lo interesante es que eso Rambam nunca lo escribió. Eso es autoría de otra persona. Y en muchos siurim dicen, estos son los 13 Ikarim de Rambam, y dice, anima a mí bemunash lema. Yo creo con fe sincera. El Sherky no le gusta eso y dice, siempre la fe tiene que ser sincera. Entonces, volviendo a Siskin, él dice que hay que profundizar, por eso, como yo dije antes, los 13 Ikarim no son el Igdal. El Igdal es una síntesis. El Igdal es como se dice en hibrid, los Rashei Prakim, los títulos de los capítulos, pero son mucho más profundos. También hay que entender lo que dice Siskin, es que es algo interesante. La fe tiene que estar basado en argumentos razonados. La fe para el pueblo judío no es algo solamente de una experiencia mística, sino tiene principios. Hay una función pedagógica, también a la defensiva. Esto en términos teológicos se llama apologética. Son los textos que se escriben para proteger al judaísmo. A veces proteger quiere decir poner limitaciones y, en definitiva, para ayudar
a el avance de el conocimiento hacia un conocimiento más abstracto y más puro. En ese sentido, me gustaría seguir con el Rav Cherki. Él dice, se pregunta, como se pregunta Rambam en el comienzo de estos textos acerca de cuál es la promesa inherente de la Torá. Ustedes saben que nosotros, por ejemplo, en Parashat Bejucotai hay 2 veces que están las tojajot. Las tojajot son las amonestaciones que Moshe comparte con el pueblo de Israel. Las tojajot en Baikra son un poquito menos terribles. Las tojajot de Devarim son mucho más terribles y los rabinos inmediatamente encuentran cuál es la diferencia y dicen, las tojajot de Baikra fueron reveladas por Dios. Las tojajot de Devarim fueron agregadas por Moshe, como que Moshe necesitaba de alguna manera agregar más tojajot, agregar más amonestaciones. ¿Por qué? Porque Moshe ya conocía al pueblo de Israel. Lo interesante es que en las tojajot de Devarim hay una interpretación bella que yo amo y tiene que ver con el alineamiento de mi alma con las enseñanzas jasídicas. En varias oportunidades dice, ¿por qué van a venir las tojajot? Porque no adoraban a Dios besimja, porque no lo hacían con alegría. Recuerden, el Salmo 100 dice, Ibdu et Hashem besimja, sirvan a Dios con alegría. Y dice que las tojajot tienen que ver con no servirlo con alegría. O sea, que el servicio a Dios, cuando no se hace con optimismo y con alegría, puede transformarse en una carga. Mientras que si se hace con alegría, se hace con placer y siempre es bello. Por eso el Rav Cherki dice que hay un fin exotérico, el fin al exterior, y un fin esotérico, un fin interno. Eso quiere decir un fin más profundo. Vamos a ver cuáles son estas cosas. Por ejemplo, si nosotros leemos claramente lo que dice en Bejucotai, la promesa es, si ustedes se portan bien, van a tener abundancia, las cosechas van a estar, etc. ¿Qué quiere decir esto? No va a haber guerra, no va a haber opresión, no va a haber enfermedad. ¿Qué quiere decir? Se van a eliminar el ruido que tiene el ser humano, los impedimentos que tiene el ser humano para dedicarse a lo que sí tiene que dedicarse. Entonces, la promesa exotérica es, van a tener comida en abundancia, no va a haber quien los persiga, como dice el texto, no va a haber enfermedad. Todas las enfermedades que puse en Egipto no las voy a poner a ustedes. O sea, lo que quiere decir es que esos obstáculos que nos permiten dedicarnos a Dios mismo los va a remover. ¿Por qué? Porque el fin esotérico, no esotérico en el sentido místico, esotérico en el sentido interno, exo es de afuera, eso es hacia adentro, el fin último es que nosotros podamos percibir, habitar, vivir en el Olam Abba, y eso vamos a ver más adelante qué significa. El Olam Abba, en definitiva, de acuerdo a Cherki, de acuerdo al texto, es la perfección intelectual pura, donde podemos conectarnos, percibir, habitar, como dije antes, en forma directa a Dios. Hay un texto muy famoso del Talmud que alguien quiere ver qué pasa en el Olam Abba y lo llevan al Olam Abba y ve que hay una mesa de maestros que están estudiando Torah de una manera muy alegre. Y dice, pero esto es igual al Olam que yo conocía, que las personas estudian con alegría. Y dice, no, ellos no están en el Olam Abba, sino que el Olam Abba está dentro de ellos. O sea, el Olam Abba en este sentido es una experiencia de paz, de armonía y de contemplación de la verdad por la verdad misma. Más adelante vamos a ver un concepto que se llama lishma velo lishma. Lishma quiere decir por el fin último de estudiar Torah, o lo lishma por una intención ulterior, por una intención que no tiene que ver con la Torah misma. Entonces, lo que dice el Rav Cherki, que la promesa final es la esotérica.
el mundo venidero, el Olam Abá, poder habitar en ese lugar ideal. Si ustedes recuerdan el texto de Platón de la República, en especial lo que se llama la alegoría de la caverna, o mal llamado el mito de la caverna, el texto en ese que dice que hay unos hombres que están encadenados y hay otros atrás que con una luz o con fuego proyectan imágenes. ¿Cuál es la imagen más verdadera? Si la que se ve reflejada en el muro de la caverna, o si el triángulo que sirve para proyectar, o la idea del triángulo. Claramente es la idea del triángulo. Hay un clima en el texto de Rambam de ir hacia las ideas puras, y no solo eso, sino ser portador de este mensaje. No solo quedarnos nosotros con la experiencia, entre comillas, de percibir, de habitar, de conocer la verdad y estar en la pureza de la contemplación, sino compartir con otros. Por lo tanto, lo que dice Sherky es que todas las promesas que dice la Torá son los medios para remover los obstáculos que nos permiten la contemplación de Dios. Fíjense todo lo que dijimos como introducción a la introducción. Dentro de este texto hay un argumento famoso de Rambam que aparece aquí, aparece también en Ilhot Talmud Torah. Ilhot Talmud Torah es un texto bello donde Rambam explica cómo hay que enseñar, cuántos alumnos hay que tener, cómo tiene que estar parado o sentado los alumnos y el moré, cómo tienen que dirigirse, cuáles son las preguntas que el moré y en el orden que tiene que contestarlas, qué edad tiene que tener el moré, a quién tiene que enseñarle, qué pasa si el moré es muy joven y es soltero, y si puede enseñarle o no a niños que sus madres los traen a enseñar, cómo una ciudad tiene que procurar tener morim, qué pasa si hay otro moré en el mismo lugar, etc. Es un texto maravilloso, es un texto escrito en el año 1000 y poco, y Rambam parece ser un maestro del siglo XX, excepto con algunas cosas. Por ejemplo, el moré dice que puede ser severo y puede amonestar, inclusive pegar, ¿no? Eso obviamente no debería ocurrir. Pero tanto en ese texto, que yo me fui un poquito para ahí porque es importante describirlo, y en este texto, que posiblemente vamos a leer, ojalá lleguemos hoy, pero si no, yo les voy a invitar a que lean la primera página y seguimos en 2 semanas. Él habla acerca de la educación. Obviamente que tiene que ser lishma, obviamente que tiene que ser por el motivo intrínseco de estudiar la Torá y las ideas, llegar a las ideas puras. Pero ¿qué pasa cuando alguien es niño? ¿Qué pasa cuando no todavía la persona está capacitada para entender el sentido profundo del estudio? Y él dice que, basado en un texto del Talmud, que a veces las cosas empiezan Shelo Lishma, no por el motivo apropiado, pero pueden llegar a ser Lishma. Y él ahí empieza hablando de los premios que el moré tiene que darle a sus alumnos. Ustedes conocen que hay una escuela de educación conductista y que hay que darle refuerzos a los alumnos constantemente. Rambam los hace de una forma mucho más concreta. Dice, por ejemplo, al principio al niño no había sanenús o no había trencito, ¿no? U otro chocolate local que no conozco. Había nueces. Él dice nueces o golosinas o dulces. Entonces al niño había que darle dulces para que tenga deseo de estudiar. El dulce no es el valor en sí mismo, es algo para incentivar al niño a estudiar. Recuerden una costumbre bella que ocurría en Europa, que los niños cuando empezaban a estudiar las letras del alfabeto le ponían las letras con miel para que las toquen y sientan que eran dulces. Es una costumbre muy, muy linda. Nosotros en Mendoza teníamos una costumbre cuando los niños recibían el Sefer Torah, los padres hacían galletas con
forma de las letras hebreas, y también íbamos a una corriente de agua y contábamos algunos midrashim que encontraban el agua, que comparaban el agua y la Torah. Entonces, lo que dice Rambam es, al principio le tiene que dar, para incentivarlo, si es que no estudia, nueces. Después tiene que darle a lo mejor zapatos o ropa. Después tiene que decirle, bueno, si venís a estudiar, una vez por mes te voy a dar esta suma de dinero. Después, a lo mejor, cuando estudies mucho, vas a ser rab. Y al final, después de todo un proceso de educación y crecimiento, cuando alguien ya es adulto, ni las nueces, ni la ropa, ni el dinero, ni el honor sirven, sino que debería llegar a estudiar Lishma, por el valor del estudio, y valor del estudio quiere decir la contemplación de las ideas puras. Imagínense a un científico cuando resuelve una ecuación difícil o cuando resuelve un problema matemático que fue pasando de generación en generación. Por más que sea su trabajo, por más que la universidad le pague su sueldo, el placer de descubrir o descifrar ese problema es mucho más grande que la recompensa que tiene económica. Y digo esto porque esta semana creo que está acompañándonos, Marisa me contó que pudo descifrar un enigma matemático interesante y muchos me van a entender cuando les enseñaron el teorema de Tales o de Pitágoras y pudieron entender cómo funciona el placer mismo de poder descifrar cómo funcionan los ángulos o cómo se puede medir los lados de un triángulo sin tener toda la información. Al final ese placer es un placer espiritual que va mucho más allá de la nota, el eximirse en un examen o, como dije antes, las recompensas que una persona puede estudiar. Eso es lo que se llama la pedagogía del niño, que va a aparecer en este texto. En la primera página, algo que empezamos a leer la semana pasada y yo dije, bueno, no vamos a seguir porque es muy largo. Rambam es una persona muy sabia que conoce la información de las otras personas en muchos temas. Por ejemplo, en el Moreh Nevuhim, cuando habla acerca de la providencia, ¿se acuerdan que yo conté en alguna clase? Él hace un listado de toda la, como si fuera como lo que se dice state of the art. ¿Qué es lo que la gente piensa sobre este tema en la actualidad? Y hace una lista. Muchas veces la critica, al final, él tiene mucha paciencia, o él dice, pero nosotros creemos esto. A veces lo dice, a veces no lo dice. Hace eso sobre la profecía, hace eso sobre la providencia, hace eso sobre muchas cosas, y él dice que también para él es muy importante hacer una lista de qué es lo principal, por qué nosotros deberíamos dedicarnos a los 13 principios, o qué es lo que ganaríamos cuando llegásemos a ese lugar. Y él hace un listado desde las cosas más mundanas, de qué es lo que la gente piensa obtener, y después va a explicar que lo más importante es el Olam Haba. Entonces, lo primero es el placer físico. Quiero buscarlo para compartirlo. Es un texto muy interesante, está en Rambam, posiblemente después lo leamos, está en la primera página del Perek Helek. Entonces, lo primero es las personas que identifican el fin último con el placer mundano. Voy a comer bien, voy a voy a vivir sin esfuerzo, etc. Pensando que el hombre puede volver a ese estadio mítico que relata la Torá. Lo segundo es que voy a vivir en una época mesiánica milagrosa. ¿Se acuerdan que yo dije que Rambam en Ilhot Shoftim, en el Mishneh Torah, al final,
habla del Mashiach y dice, algunas personas piensan que en los árboles van a crecer, como dije, marraquetas u otras cosas. Bueno, ese segundo grupo tampoco entiende bien las cosas. O algunos piensan que el fin último es la resurrección de los muertos. Y no es así. Otra es la prosperidad material en este mundo, no en el jardín del Edén, en un lugar que parecería ser más allá del tiempo y del espacio, sino en este mundo. Y por último, hay un quinto grupo que cree que es una síntesis entre dos o tres cosas. Rambam, como dije antes, hace el listado para llegar en algún momento a explicarnos qué significa el Olam Abba. El Olam Abba es el final de toda la historia y él va a trabajar el tema, fíjense, ya lo anunció aquí, todavía no explicó cuál es la relación entre uno y otro. La era mesiánica es un eslabón en la historia de la humanidad. La resurrección de los muertos es un eslabón. Y claro, van a empezar las preguntas, y que la gente va a resucitar con la misma ropa que, bueno, algunos dirían, dejemos de preguntar pavadas y pensemos en temas más profundos y elevados. El último escalón es el Olam Abba. Es interesante que Sherky también se hace una pregunta que a lo mejor muchos de ustedes se hicieron. ¿Por qué 13 principios de fe? ¿De dónde sale el número? Rambam, es muy interesante lo que dice Sherky, en muchos de sus libros utiliza el número 14. Por ejemplo, ustedes saben que el Mishneh Torah se llama Yad HaHazaká, la mano fuerte. Pero Yad en hibrit es Yud Dalet, quiere decir que si lo ponemos en gematria, el número es 14. Son 14 tomos los que componen el Mishneh Torah. Eso es una vez que aparece el número 14. En el Moreh Nevuchim, en la tercera parte del Moreh Nevuchim, donde él hace la clasificación de las mitzvot, él va a explicar, ahí es donde dice que las mitzvot son para construir una sociedad mejor, que las mitzvot se dividen no solamente entre el hombre y su prójimo, entre el hombre y Dios, entre positivas y negativas. Él hace mitzvot que son rituales, mitzvot que son para producir en el hombre las ideas correctas, o mitzvot que son para diferenciarnos de otros pueblos y no caer en Abodá Zará, en idolatría. Él hace 14 divisiones, que es un texto muy, muy interesante. Son 14, otra vez, el número 14. Así como son 14 libros, son 14 divisiones de las mitzvot. Y en la introducción, o muchas veces acompañado de las ediciones del Mishneh Torah, está un libro que se llama Sefer HaMitzvot. Sefer HaMitzvot es un libro muy importante en Rambam. Ustedes saben que en el Talmud, al final de Masejet Makot, casi en la última página, aparece la idea de Tariag Mitzvot. 613 mitzvot, Tariag en gematria. En la Torah no dice cuántas son las mitzvot. En la Torah dice, y esta mitzvah, y esta Torah. A veces la palabra Torah tiene que ver como ley, ¿no? O juká. Juká son mitzvot que el hombre no puede comprender en forma racional. Tienen racionalidad para Rambam, pero el hombre no las puede entender. Al final del Masejet Makot hay una enumeración de las mitzvot, 613 mitzvot, 365 negativas como los días del año solar, 248 positivas como lo que llaman los sabios los miembros del cuerpo humano, los órganos, etc. Son 613, es el número total, pero no están listadas. En ningún lugar están listadas. Y los medievales se rompieron la cabeza para hacer una lista de mitzvot. Pero ¿qué pasa cuando una mitzvah está listada en la Torah 2 veces? Por ejemplo, en Parashat Shlach Lecha, que vamos a leer en unos días más, la última parte de la Parashá habla de mitzvah tzitzit, de los nudos que hay que hacer en la esquina de la ropa. Y en otro texto se habla de arba kanfot, de las 4 puntas.
¿esas son 2 mitzvot o es una sola mitzvah? ¿Cómo se tiene que contar esa mitzvah? O, por ejemplo, los tefilín. Nosotros tenemos tefilín de Yad y tefilín de Rosh. ¿Es una mitzvah o 2 mitzvot? ¿Qué pasa si una persona no tiene brazo? ¿Puede cumplir con la mitzvah, aunque sea poniéndose el de Rosh o no? Bueno, esas preguntas tienen que ver de cómo la tradición enfrentó el tema de las mitzvot después que se definió 613 mitzvot, ¿cuáles son? Nosotros tenemos varios libros que hacen ese trabajo. Uno de los libros se llama Sefer HaJinuj, que es un libro bello, que hace ese mismo trabajo para allá por para allá. Ustedes saben que en el libro de Bereshit hay solamente 3 mitzvot. Pru Rebu, la prohibición del de comer el Gidanashe, mejor dicho, Pru Rebu, crecer y fructificados, el Brit Milá, la segunda mitzvah, y la tercera es la prohibición del Gid Anashé, la prohibición de comer el nervio ciático. En todo el libro de Bereshit hay 3 mitzvot, y después hay otras parashot que hay 50, 60 mitzvot. Entonces, ¿cómo se definen? El Rab que escribió el libro de Sefer HaJinuj, también medieval, si no me equivoco, en la ciudad de Toledo, él va para allá por para allá y dice cuáles son las mitzvot positivas y las mitzvot negativas en cada para allá. Rambam hace lo mismo. No quiere decir que haya mitzvot que son diferentes, sino están contadas de manera diferente y del lugar donde se las contó, donde las encontraron. Para el Rav Sherki, que dedicó gran parte de su vida a estudiar, obviamente, Rambam, el número 3 es una anomalía en Rambam, no es algo lógico, no es algo coherente, no es algo que pueda explicar y que no hay que explicar con la idea que tiene que ver con los 13 atributos del Akadosh Baruj Hu. Recuerden que nosotros en Yom Kippur, en cada servicio decimos Hashem, Hashem, el Rahum, Behanun, etc. Son los famosos 13 atributos. Él dice que no habría que interpretarlos de esa manera. Lo que se pregunta ayer, que sí, de una manera interesante, es si habría una unicar, un nuevo, o que Rambam no terminó de formularlo, pero podría formularlo, un número 14. Dijimos, hay 3 grupos que tratan de interpretar cómo se leen las Agadot de los Rabanim. En el Talmud esto es importante para entender cuáles son los principios de fe. En el Talmud hay muchas historias, por ejemplo, hay una historia de un pájaro gigante que es tan grande que destruyó en su pasar a muchas ciudades, o hay una serie de Agadot que son de un rab que se llama Rab Barjana, que tanto el Rab Kook como Rabbi Nachman trataron de interpretar, que son historias al estilo de las historias de Simbad o al estilo de las historias de Las Mil y una Noche. Muchas son de escuché hablar a los marineros que una vez estaban en una isla tan grande que prendieron fuego en esa isla y de repente era un pez gigante y así muchas cosas, ¿no? Entonces, Rambam trata de, para ir avanzando, cuando lo que yo dije antes, cuando dice que van a crecer lachmaniot, panecitos de los árboles, no hay que entenderlo en forma literal, sino hay que entenderlo de una manera metafórica. Entonces, él va a decir, hay gente que entiende la Sagadot en forma literal, y él dice que eso parecería ser que si las entienden literal, están haciendo un gesto de respeto a los rabanim, pero los están tomando como tontos, porque le están atribuyendo cosas absurdas a ellos, como por ejemplo que van a crecer panes de los árboles. Un segundo grupo que las entiende literalmente para burlarse, para decir, no, mirá qué ignorantes son los sabios. Y podemos encontrar muchas cosas. Los sabios vivieron en una época determinada, con un conocimiento científico determinado, y Rambam es uno de los primeros que dice, si el conocimiento científico de los Rabanim cambió, bueno, hay que cambiar. Por ejemplo, en la humanidad no siempre conoció todos los planetas que tenía el sistema solar.
o pensaba que la Tierra era el centro de lo que hoy llamamos sistema solar. Ahora sabemos que no es así, entonces si los rabinos pensaban una cosa así, nosotros no tenemos que seguir pensando. Por eso, el tercer grupo, que es el más elevado, entiende que son metáforas o alegorías y que ellas tienen verdades más profundas que hay que entender a través de las herramientas de la ciencia contemporánea. La semana pasada hablamos rápidamente de el credo, por qué un credo, vimos que genera cohesión nacional. Para Sherky, como no todos pueden ser filósofos, como no todos pueden dedicarse a estudiar, bueno, es una forma de acceder a ese Olam Haba. Es interesante lo que dice Schweid y también Sherky, es una forma de polemizar contra otros pueblos. Por ejemplo, cuando en los 13 principios de fe dice el maestro de todos los profetas fue Moshe Rabbeinu, de alguna manera está diciendo, puede haber otros profetas. Inclusive podríamos creer o podríamos aceptar que la profecía está en otros pueblos. Por ejemplo, pensar si Mahoma es un profeta. Puede ser. No estoy diciendo que lo afirmemos de esa manera, pero podría ser. Pero Moshe es el profeta superior. O, por ejemplo, cuando se dice que la Torá que tenemos no va a cambiar, está también discutiendo con algunos miembros de nuestro pueblo que tratan, o hay otras versiones, por ejemplo, la Torá de los Shombronim, la Torá de otros pueblos, otros textos que se han encontrado. O, por ejemplo, cuando dice Dios no tiene cuerpo ni figura, está diciendo, entre otras cosas, que Dios no puede, como dice el dogma cristiano, hacerse humano. Eso es imposible. O sea, los 13 principios de fe hay que entenderlos de una manera hacia adentro y también hay que entenderlos en una conversación con otros grupos que están en esa época. Y fundamentalmente para ayer, que son un principios de una concesión para algo popular. Él sí entiende que es de tema de masas, la diferencia de masas y principiantes lo vimos al comienzo. Es interesante entender que para los diferentes pensadores, cada uno de los principios de fe implican otra cosa. Por ejemplo, para Kenneth Siskin es un andamiaje pedagógico. Él es el que enuncia la idea de principiantes. Esto sirve para comenzar. Por otro lado, para Yeshayahu Leibovich es una forma de luchar contra la vulgaridad. Es una forma de lograr que haya un mínimo común denominador para poder sentirse parte de un pueblo. Y así cada uno de los principios, cada uno de ellos trabaja sobre esos principios y los va profundizando. Sherky en su comentario, me voy a detener en algo que es interesante. Si nosotros hiciésemos una encuesta sobre los 13 principios de fe, cuáles creeríamos y cuáles no, cuál es la jerarquía que pondríamos, cuál pondríamos más arriba y cuál pondríamos más abajo. Él dice que hay una institución, es una institución muy interesante, se llama Mahon Gutman en Israel, que hace investigaciones de creencias. Mahon Gutman en el año 2000 hizo una investigación impresionante que hablaba acerca de cuáles son las prácticas que los judíos en Israel tenían. Y uno podría decir, en Israel estaba el giloní total, el que no cumple nada, y el ultra que cumple todo. El Mahon Gutman mostró que hay una variedad muy interesante entre una cosa y otra. Por ejemplo, Brit Milá, la mayoría, Pesach, mucha gente, Shavuot, menos gente, Mezuzá, creo que, no me acuerdo del número exacto, pero más de 80% de los judíos, obviamente. O sea que hay una gama de matices de grises y de luz mucho más variada. ¿Dónde estaría, dice él,
El tema de Tejiat Meitim, bueno, el Tejiat Meitim está muy abajo, ¿sí? Está muy abajo. Lo que sí hay una creencia alta es, de acuerdo a lo que dice Sherky sobre Gutman, en que el pueblo judío tiene una misión especial. Es interesante, que tiene algo para ofrecer. Pero el Olam Abba y eso está muy abajo. Y él cuenta una anécdota muy interesante que le preguntaron a el Rabbi Nachman, le preguntaron acerca de cómo podemos creer en el Olam Abba. Y él dice, en verdad, en el Olam Abba, en el mundo por venir es fácil creer. Lo que nosotros nos cuesta creer es en Olam Hazé, en este mundo, porque este mundo es el Geinom, este mundo es como el infierno, dice Rabbi Nachman. Entonces, cada uno de los autores trata de mostrar cuáles son las diferencias y similitudes en su comprensión de estos principios. A mí me gusta mucho cómo los divide Eliezer Schweid. Eliezer Schweid, en ese libro que yo presenté adelante y al principio, y lo presenté la semana pasada, los temas principales del pensamiento judío medieval, él dice que hay principios de índole teológico, índole toraíticos e índole políticos, lo llama él. Y me pareció genial, me gustaría poder profundizar en eso, en lo que dice Schweid, y de esta manera cerrar casi nuestro encuentro de hoy y después dar lugar a la conversación. Los primeros 5 tienen que ver con lo teológico. Los voy a enumerar rápidamente. Existencia de Dios, unidad de Dios, incorporeidad de Dios, Dios es antes y después, Dios es eterno, y por último, que a Él solamente tenemos que rezarle, no a entidades intermedias, no por medio de intermediarios, no a santos, sino a Dios. Esos son los 5 primeros. El segundo grupo, el del 6 al 9, él los llama toraíticos. Él va a dar sentido de qué es la Torá para nosotros. La Torá tiene que ver con la profecía, la superioridad de Moshe como profeta, el origen divino de la Torá, Torá min hashamayim. Para Maimónides es un principio muy importante, después deberíamos entender qué es Torá min hashamayim para él. Y por último, la inmutabilidad de la Torá. La Torá que tenemos no va a cambiar, por decirlo en otros términos. El texto sagrado nuestro es este. No va a haber un capítulo 2, no va a haber uno nuevo, no va a ser reemplazado por el Corán, por los evangelios o por otra cosa. Esto es nuestra Torá Nitzchit, nuestra Torá eterna, y a partir de ella vamos a aprender. Y por último, los principios políticos. Políticos quiere decir de construcción de una sociedad, inclusive para ordenar la sociedad. Fíjense, la omnisciencia divina. Si Dios conoce todo, deberíamos comportarnos de una manera determinada. Voy a dar un ejemplo mundano. Cuando empezaron a haber cámaras de control de tráfico, la gente que sabía dónde estaban las cámaras, por lo menos en esos lugares, manejaba de una manera acorde al derecho, acorde a la reglamentación. Después podía acelerar o andar por la otra pista, lo que sea, pero mientras alguien lo miraba, se comportaba de una manera determinada. El segundo principio de los que llama político es premio y castigo. Así se construye una sociedad. Una sociedad tiene normas. Las acciones tienen consecuencias. Y por último, los principios tal vez más complejos y más místicos, por así decirlo, son la llegada del Mesías y la resurrección de los muertos. Para él, estos tienen claramente jerarquías, son un proyecto educativo y, por sobre todas las cosas, el último grupo tienden a ayudar a la conformación de un estado ideal. Recuerden que el Rambam dice que las mitzvot tienen un propósito político, político de polis, de sociedad, de construir una sociedad mejor, una sociedad donde cada uno cumpla su función, donde cada uno se comporte de una manera apropiada.
y los últimos tenderían a eso. Así que esta es la presentación de esta etapa. Voy a dejar de compartir.